Porque la voz del pueblo debe escucharse. Porque el compromiso es con todos los costarricenses. Rolando González y Carlos Roversi, en La Hora que Ortiga. Un programa que saca roncha, crítica, polémica, lo que otros callan. Tiro al blanco. Es tiempo de crear polémica. Es tiempo de palabras certeras. Esto es Tiro al Blanco. Bueno, buenas noches, amigas y amigos. Una vez más, aquí en este programa que tratamos de hacer democracia radial. Hoy vamos a hacer un tiro al blanco un poco diferente. Por supuesto, esperaríamos la participación de ustedes. 905-222-0000, La Ortiga CR y La Hora en Twitter y La Hora que Ortiga en Facebook. Hoy le hemos pedido a la máster Argentina Artavia, politóloga, que nos acompañe para hacer un análisis de la realidad del país un año después de que el presidente Luis Guillermo Solís asumiera. Este ha sido la semana, digamos, de discutir eso. Y hoy día tenemos ya como temas cuantitativos, o sea, ya podemos medir algunas cosas. Hace un par de días salió la encuesta de la Universidad de Costa Rica, del Centro de Investigación y Estudios Políticos, que es un estudio de opinión realizado en abril. Es por lo menos la más reciente. Los datos que encontramos en general son muy similares a los que hemos visto de otras encuestas de opinión, y quisiéramos compartir con la máster Artavia los datos que han arrojado esta encuesta. Primero, preguntándole, bueno, buenas noches, Argentina. Buenas noches, Carlos, y buenas noches también a todos los que nos hacen el favor de escucharnos a esta hora de la noche. Bueno, esta encuesta lo primero que refleja, de acuerdo a los datos que nos dan, es que la gestión del gobierno empieza a ser cuestionada, digamos que un poco severamente por los costarricenses, pero pareciera que es la tónica argentina, o sea, pareciera que los costarricenses ya tienen una percepción de que la política es mala y de que los gobiernos son malos y arrancan de eso. Y le pongo el primer dato. En el primer año de la administración de Laura Chinchilla, Laura Chinchilla llega con un 46%, 47% de votos. Es la persona que ha tenido más votos porcentualmente altos, digamos, en una primera elección, digamos, en la historia moderna, sin contar, digamos, cuando era bipartidismo específico. Y un año después pierde 12 puntos. Para compararlo, en el mismo año, don Guillermo Solís, partiendo del principio de la primera ronda y no de la segunda, porque la segunda tiene toda otra connotación, pierde 20 puntos. O sea, la percepción de la gente es que hoy está más deteriorado el gobierno de Guillermo Solís a un año que el de doña Laura Chinchilla. Lo que suele suceder cada vez que una persona gana una candidatura a un puesto de elección popular con la contundencia con la que lo ganó el señor Solís, deviene en una serie de elementos que lo que hace es contrastar ese ideal con el que fue escogida la persona con la realidad. El ejercicio del poder produce desgaste. Usualmente cuando uno compra algo en una tienda, un traje, algo de ropa o un carro, se deprecia en el momento mismo que sale de la tienda. Esto significa que, al igual que con las personas, cuando son personas que no han ejercido el poder, tienen un cierto grado de simpatía,
tienen además el apoyo de una buena cantidad de personas, pero en el momento en que empiezan a tomar decisiones o a expresar cosas que la gente no desea escuchar, entonces eso mismo empieza a generar un desgaste que se traduce inevitablemente en una pérdida de la popularidad, por decirlo de alguna manera, de esa persona. Contrario sensu, cuando no están ejerciendo el poder, como que vuelven a tener algún grado de popularidad, y eso se ve también reflejado en algunas personas o algunas personalidades que también se ven reflejadas en la encuesta, que como ya no ostentan el poder, empiezan a puntuar, ¿verdad?, positivamente, y son, digamos que mejor vistas por una ciudadanía que en algún momento los criticó o los puntuó negativamente. Bueno, las dos únicas personas que salen, digamos, mejor vistas en este momento son doña Laura Chinchilla y don José María Villalta, digamos que son menos mal vistas, digamos, para ponerlo en la encuesta, tal y como lo dice. El primer lugar lo ocupa don Oscar Arias. Sí, pero don Oscar Arias no estaba mal antes, siempre ha estado por encima de cero. Sí, más bien, incluso en precisamente, esta encuesta pierde como 2 puntos en relación a 8 que tenía antes, más o menos, y ahora tiene 6. Claro. Mientras que estos dos otros políticos que están muy bajos, sí, cierto, pero probablemente por la no exposición mejoran un poquito. A eso voy precisamente, o sea, al no estar expuestos a tomar decisiones o a expresar su opinión frente a temas que podrían ser conflictivos o delicados, esa no exposición es la que les permite subir un poquito en la popularidad. ¿Qué es lo que le pasa al presidente Solís? Justamente lo contrario. Bueno, pero ya que usted se metió en el tema de figuras, dejémoslo por ahí para entrar en ese, después entramos al gobierno. Empieza a rumorarse la eventual candidatura de don Oscar Arias. Alguna gente dice que eso ha sido como una maldad que se tiró para tratar de meterlo en el rodaje político, y que don Oscar no está en eso lo aclaro, porque ha sido, digamos, posiciones cercanas a don Oscar que dicen que es falso, que no tiene ninguna pretensión, por lo menos el día de hoy, no sabemos el día de mañana. Pero lo que sí es cierto es que, a pesar de todas las críticas que recibe Oscar Arias, en todas las encuestas siempre sigue siendo el político más apoyado, digamos, que tiene un poquito más de apoyo. Ahora, cuando hablo más apoyado y que está por encima de 0, tiene 6 puntos, o sea, no es tampoco que bruto, pero 6.4 tiene. Pero aparece por encima de todos. ¿A qué se debe que los costarricenses, a pesar de todas las críticas, yo no creo que haya un político más criticado en este país que Oscar Arias, pero a pesar de eso, sigue siendo el político, además, puede ser el más criticado, pero es el más apoyado? Yo creo que, independientemente de las pasiones que pueda despertar don Oscar, amores recalcitrantes o odios furibundos, creo que lo que se le reconoce a don Oscar es precisamente la consecuencia entre el ser y el hacer. Me parece que a don Oscar no se le ha pillado nunca en una contradicción entre lo que piensa y lo que hace. Siempre ha sido muy crítico, pero también consecuente con lo que dice. O sea, él no endulza ni oculta las cosas que quiere hacer. Siempre ha hablado con muchísima claridad, y creo que eso, independientemente de si se le quiere o no, ¿verdad? Si se es partidario de él o no, la gente le reconoce eso. La capacidad que tiene de decir las cosas así como las piensa, sin endulzarlas, sea que le vaya a gustar a la gente o no. Y creo que ese ser consecuente es lo que le granjea en todas las encuestas, todas las consultas de opinión, posiciones favorables a su figura, no porque lo quieran, sino porque hay una mayoría que es consistente en tener claro que don Oscar es no solamente claro en lo que dice, sino también que no genera contradicciones, como algunas otras figuras sí lo han hecho a lo largo de su trayectoria, y es precisamente lo que les genera puntos negativos en la credibilidad de las personas. Don Guillermo Solís, en una entrevista que le hacen en su primer año y le preguntan qué nota se pondría, don Guillermo dice que se pone un 7. Bueno, uno podría haber dicho, el presidente de la República debería ponerse una nota más alta, además del mismo, pero bueno, hace un análisis, digamos, relativamente crítico.
En esta encuesta le ponen 5.9. A pesar de eso sigue, digamos, apareciendo yo veo en la encuesta de una constante como un 35% de gente que lo sigue valorando positivamente. ¿Cómo valora usted eso? O sea, ¿el desgaste es fuerte de Luis Guillermo Solís o es fuerte del presidente Solís o del gobierno del presidente Solís? Creo que es más bien del gobierno del presidente, porque él como figura se le reconoce ese carisma, hace unos días algunos periodistas decían que es que los ha tenido tanto a ellos en los medios como a una buena parte de la ciudadanía como embelesados, como embobados, todavía encantados, ¿verdad? Con ese impulso, con ese arrastre que lo hizo ganar en segunda ronda con tanta fortaleza, con tanta tranquilidad, y creo que precisamente eso es lo que hace que la gente reconozca en él a una persona honesta, una persona que si no le han salido las cosas es por el equipo que además en algunos casos escogió mal. De hecho, en la encuesta que realiza el CIEP, cuando se le pregunta a las personas sobre la imposibilidad del presidente o los principales problemas que tiene el presidente para cumplir con sus promesas de campaña, lo que dicen es que tiene dos obstáculos principales. Por un lado, la Asamblea Legislativa, y por otro, el equipo de gobierno. Esos son sobre todo los principales desaciertos que le señalan, lo que entonces podemos asumir que esta nota global que se le está dando no es por su persona, su personalidad, sino más bien en cuanto a equipo de gobierno y esas, digamos, malas decisiones en algunos de los elementos seleccionados. Sin embargo, Argentina, sí empieza a haber un efecto, porque en julio del 2014... De julio del 2014 a abril del 2015, el presidente Solís pierde cerca de 3 puntos porcentuales de acuerdo a esta encuesta, ¿verdad? O sea, ahí ya empieza a haber, digamos, alguna afectación, no necesariamente grande, ni uno podría decir hay una catástrofe sobre la imagen del presidente, pero sí empieza, digamos, a afectarse. Creo yo que sobre todo en temas de gestión, ¿verdad? Ha sido, digamos, errático en algunos de los componentes, en otros se ha manifestado y también con claridad en la encuesta se indica de esa manera. Hay aciertos que se le atribuyen en temas específicos, pero hay otros que no lo son tanto, y justamente por un problema de gestión de esas personas que él llamó para formar parte de su gabinete. Entonces podríamos decir que esos problemas de gestión, que son los que se están castigando, digamos, en opiniones negativas, se traducen sobre todo en una mala gestión de esos operadores de los ministerios específicos que no han dado los resultados que se preveían inicialmente. Estamos con la politóloga argentina Artavia, analizando la encuesta de opinión de abril del 2015 del Centro de Investigaciones y Estudios Políticos de la Universidad de Costa Rica. Vamos a ir a un corte y ya regresamos. Ya regresamos con La Hora que Ortiga. Ponemos a bailar con más música de la mejor 99.1. Controlando desde el aire toda la ciudad. La estación de toda la gente. La mejor 99.1. Al ingresar al Mundo Tití, tenés varias opciones para adquirir todo el contenido digital que querás de cualquiera de nuestras categorías. Podés desde tu casa comprar con tu tarjeta de crédito o débito. Continuamos con La Hora que Ortiga. Hola, ¿qué tal? Soy el diputado Edgardo Araya del Partido Frente Amplio. Les invito
Soy Xiomara Rojas, secretaria general de CITECO. Los invito a todos a ver este programa La Hora que Ortiga. Quien no está en La Hora que Ortiga no está en nada en este país. No se pierda de lunes a viernes a las 9:30 de la noche. La Hora que Ortiga. Esto es Tiro al Blanco. Seguimos hoy conversando con la politóloga Argentina Artavia. Encuesta de opinión, es la primera que sale, hecha por la Universidad de Costa Rica. Digamos que uno podría suponer que estos estudios de la universidad son los que uno esperaría más favorecen al presidente de la República. Gente que fue amiga de él, a mí me parece que lo tratan bien al presidente en general, por lo menos en las anteriores, siendo candidato, etcétera, siempre lo trataba mejor que las otras. Digamos, esa es mi percepción, sin demeritar, por supuesto, el trabajo profesional de las personas que hacen este estudio. 905-222-0000, La Ortiga CR, La Hora que Ortiga, por si quieren participar y acompañarnos. Ahorita Rigo, que nos está acompañando hoy, también nos dirá qué se dice en redes. Bueno, vamos a recibir unas llamadas y luego seguimos con los datos de la encuesta ya sobre la situación actual del país, sobre la visión de la gente, sobre qué nos espera para los próximos 3 años de la administración Solís Rivera. Don Luis Rubio, de Barrio Pinto, Montes de Oca, buenas noches. Buenas noches, caballero. Es para pues exponer mi punto de vista con relación a lo actuado por el gobierno del presidente. Yo creo que la muchacha, la señora que está ahí, la invitada, pues podría ser partícipe de mi opinión, a ver qué le parece. Yo creo que la inexperiencia que el presidente se topó al asumir el poder, junto con la inexperiencia también de algunos de sus colaboradores más allegados, son los que tienen un poquito de problemas en jaque, digamos, desde el punto de vista de lo actuado. Ahora, con los cambios que se han hecho y ya un poquito de experiencia que va cogiendo, segundo año de gobierno, se espera que sea más productivo de actuar como dice el presidente. Yo creo, creo que tal vez la mayor parte de los costarricenses también es de la opinión que este año ya se van a rectificar muchas cosas, porque la herencia que tuvo que recibir el presidente pues no fue jugando, ¿verdad? Son cosas ya de años y problemas y todo ese asunto. Yo creo que ahora, este año ya se le puede pedir un poco más al presidente. A ver qué le parece a la invitada. Gracias. Muchas gracias, don Luis. Efectivamente, parte de los hallazgos de la encuesta que elabora el CIEP de manera muy profesional, a pesar de que algunos de sus integrantes fueron colegas del señor presidente o incluso sus estudiantes, hay una ficha técnica, una ficha metodológica que indica la manera en la que la encuesta es realizada, y yo no dudo de la capacidad de mis colegas no solamente para elaborarla, sino también para aplicarla. Una de esas coincide justamente con lo que don Luis nos está diciendo, en el sentido de que si hay un obstáculo que se identifica por las personas que fueron entrevistadas, es el tema de la falta de experiencia precisamente del señor presidente y de su equipo, ¿verdad? Una falta de experiencia que ha implicado para don Luis Guillermo, así como para su equipo también, un aprendizaje complicado. No, Argentina, perdón ahí que me meta, pero ¿cómo se explica uno esa, comillas, falta de experiencia teniendo a Helio Fallas, vicepresidente, a Ana Elena Chacón, vicepresidenta, que son figuras políticas, llamémosle de las tradicionales, estuvieron en varios gobiernos de la Unidad Social Cristiana, a Víctor Morales Mora, ministro de Trabajo, que también es varias veces ha sido ministro, diputado, etcétera. Entonces uno dice, ninguno de esos temas son
señalados como obstáculos o problemáticos dentro de la gestión. Los problemas que se le achacan al equipo gubernamental y su falta de experiencia o su falta de agilidad en la gestión pública tiene que ver con temas, por ejemplo, de infraestructura. Tiene que ver con otros temas que no son los que manejan ni don Helio Fallas, que es el tema económico, sobre todo macroeconómico, ¿verdad? Vamos a hablar a ver si eso... Y por otro lado también el tema Melvin Jiménez le generó un gran debate. Melvin Jiménez implica dentro de los obstáculos problemas de gobierno, de su equipo de gobierno y la gestión de algunas de las figuras. Melvin indudablemente significó una piedra de molino atada a su cuello que lo arrastró durante buena parte de su primer año de gobierno y le hizo las cosas muchísimo más complicadas. Tenemos 2 llamadas, pero le dejo nada más una pregunta, pero vamos a recibir a las llamadas. ¿Eso significa que un partido político que quiera asumir debería tener en esos puestos figuras de experiencia? Son 4 años, se pierde un año para aprender. O sea, el presidente Solís dijo algo que a mí no me sonó. Dijo, ahora sí vamos a empezar a gobernar. O sea, perdió un año y dice, ahora sí vamos a empezar a gobernar y son 3 años. Pero vamos, ahí se la dejo para que ahora después me la conteste. Katia Castro de Santana, buenas noches. Gracias, don Carlos, un saludo cordial para usted, para su invitada y a la audiencia fiel de La Hora que Ortiga. Y bueno, dejo una inquietud en el aire para, si doña Argentina la quiere analizar, perfecto, si no ahí queda para la audiencia. Si hubiera retirado Johnny Araya en tiempo de campaña, si el candidato no hubiese sido Luis Guillermo Solís, sino Otón Solís, si hubiera retirado Johnny Araya. Hago esta pregunta porque, bueno, analizando un poco en el camino lo que don Luis Guillermo ha venido hablando en unas entrevistas que se han dado en la radio, pareciera como que está tomando ya en serio a ese 1.300.000, que él sabe que ese 1.300.000 abarcó mucho movimiento social, mucha gente que realmente puso en juego todo lo que significa Costa Rica. Después, para mí es muy importante también la decisión que tome Luis Guillermo Solís a partir de ahora con lo que está ocurriendo dentro de la Caja Costarricense del Seguro Social, donde ya se está armando un fuerte movimiento ya muy grande, ya es un respaldo grandísimo que se le está dando a la señora, la doctora Bogantes, y hoy lo manifestó mucha gente del sindicato de UNDECA, por cierto. Así que me parece, don Carlos, que vienen movimientos fuertes que le tienen que importar a don Luis Guillermo, ya que dijo que es una responsabilidad muy grande lo que él tiene con 1.300.000 personas. Así que dejo esa pregunta y pues ver qué va a pasar, don Carlos. Muchas gracias, ana Katia. La pregunta es, ¿hubiese sido diferente con Otón Solís? Don Jorge Ruiz López de Desamparados, nada más, don Jorge, ahora sí podemos hablar, ¿verdad? Ahora sí tiene que decirme algo usted a mí, ¿verdad? Quiero oírlo. Carlitos, mis respetos. Muchas gracias. Mis respetos, Carlitos, pero todavía no ha ganado nada. No. Ya los amplicistas no juegan aquí, ¿ok? Ahora solo Herediano y Liguista. Por cierto, mañana a las 12:30 estamos aquí hablando de Ortigando en Fútbol. Así que mañana vengo a ortigar en fútbol con todo el equipo de deportes de Monumental. Sí, Carlitos, mis respetos. Y no ha ganado nada, Cholo. Es que no, todavía no canta victoria. Ya le ganamos a prisa. Ya sí, aquí para la señora. Me acuerdo cuando don Abel dijo, prefiero a mi salida que digan que metí la pata y no que metí la mano. Esa frase, viera cómo me encanta. No se me olvida. Y la segunda, este gobierno, pues sí, el presidente fue tosudo y terco con lo del ministro de la presidencia. Y más la metida de pata del compañero del presidente de la Asamblea. Pero en fin, ya rectificaron. La pregunta es esta, estaba viendo el señor que se había robado unas picaritas, creo que le metieron 7 años. Entonces yo les digo a estos pobres, no roben no se roben picaritas, roben millones de millones, porque cuando uno se queda viendo esto, lo de la Caja Fischel y lo del expresidente, que los habían condenado a 3 años, por Dios, mire, le da una vergüenza el sistema judicial de este país. Buenas noches, don Carlos. Muchas gracias, Nore. Si hay un cambio que puede notarse en la consulta que se le hace a las personas en la encuesta del CIEP, es que precisamente uno de los temas que resultan menos trascendentes a nivel individual, o sea,
qué es lo que la gente siente que le afecta menos, ¿verdad? ¿Cuál es el problema que le afecta menos? Aparece el tema de la corrupción en los últimos lugares. O sea, el tema de la corrupción no es un tema de agenda, digamos, de discusión, no es algo que le preocupa a esta gente. Entonces yo creo que si hay algo en lo que este gobierno ha sido lo suficientemente hábil, es para mantener la percepción de que bajo un gobierno PAC el tema de la ética, la transparencia y no a la corrupción le ha generado réditos importantes, tanto así que el tema de la corrupción no es un problema percibido por los ciudadanos. De igual manera, por ejemplo, que en el gobierno pasado, doña Laura logró, con las gestiones específicas, lograr que el tema de la inseguridad ya no fuera tema de discusión. Entonces yo creo que ha habido manejos hábiles en algunos temas, ¿verdad? En algunas áreas que han sido álgidas, de problemáticas, y que han logrado hábilmente reducir esa inadecuada percepción sobre algunas de las figuras, sobre todo cercanas al gobierno. O sea, se puede decir que es un gobierno inoperante en algunos temas, que le ha faltado agilidad o habilidad o destreza política, pero no se le puede considerar un gobierno corrupto, ¿verdad? Y creo que ese es un logro que podría considerarse, digamos, logro de esta gestión, en cuanto que las personas no lo consideran como una afectación personal. Hay que entrenar durante un año para empezar a pensar. Bueno, yo creo que todos los gobiernos, indistintamente de si se tienen figuras de renombre o personas que recién inician su gestión, yo creo que en este gobierno particularmente hay algunos sectores que han sido jueces inmisericordes con algunas de las figuras, precisamente porque el PAC logró elevar, siendo oposición, esa vara con la que medían muy alta. Entonces ahora que ellos están en una posición y que digamos que intercambiaron posiciones, los que antes fueron gobierno y se sintieron juzgados duramente por el PAC, ahora digamos que están tomando, digámoslo así, venganza, ¿verdad? Y están tomando la misma posición que el PAC asumía con ellos de esa forma. Pero ese es el juego de la democracia, esas son las relaciones de poder que se establecen en un sistema político como el nuestro, en el que a veces es muy fácil criticar, pero muy pocas veces se dan soluciones constructivas para poder sacar adelante el país. Entonces yo lo que haría, sobre todo en este punto, si me lo permite, don Carlos, es hacer un llamado de atención a esa clase política que debería entender que aquí se vale criticar, sí, pero también se vale construir, y que a veces la crítica malsana no le conviene a nadie, ni siquiera a quien emite ese tipo de críticas sin brindar soluciones. ¿Sería diferente con Otón Solís? No creo. Quizás el estilo personal del presidente, que es lo que se le reconoce, por ejemplo, a este otro Solís, a don Luis Guillermo, es lo que cambia. Pero recordemos que cambia un gobierno, que pueden cambiar algunas de las figuras como los ministros o los presidentes ejecutivos, pero en esencia la administración pública permanece. Hay una burocracia estatal que es la que trasciende gobiernos, que trasciende partidos políticos y que son a fin de cuentas los que hacen avanzar las instituciones del Estado. Entonces no seamos tampoco tan laxos a la hora de criticar a ministros por su inoperancia o su ineficiencia, porque detrás de ellos tienen una estructura administrativa que no está aprendiendo ni está empezando un gobierno nuevo. Bueno, esa es una de las dudas que nace uno. Hace varios años que hay un país en Europa que no tiene gobierno, Bélgica. No nombró gobierno y camina solo, o sea, no ha tenido grandes problemas, todo lo contrario, tiene una economía sólida, etcétera, etcétera. Aquí hay todo un aparato. Entonces el ministro que llega puede, digamos, como imponer algún estilo, alguna cosa, pero ya hay mucho proceso caminado. Pero en este año, y le voy a poner este dato, la percepción de los ciudadanos sobre la situación del país. En julio, cuando don Guillermo tiene mes y medio más o menos, o 2 meses, digamos, de ser presidente, el 32% de los costarricenses dicen
tienen una gran esperanza, creen que el rumbo del gobierno es bueno, que el futuro es positivo. En abril del 2015, un 50% lo ve o malo o muy malo, y solo un 18% lo considera bueno. Hay una percepción muy negativa de la labor de gobierno en ese sentido, que por supuesto no debe alegrarle a nadie, todo lo contrario, debería preocuparnos a todos, pero esa percepción es posible cambiarla. Esa percepción tiene que ver con esos gobernantes, con esos ministros, con el aparato de Estado, pero ese aparato de Estado no es nuevo. O sea, ese aparato de Estado no es nuevo. O sea, está enquilosado el Estado costarricense. Se la dejo ahí porque, Rigo, ¿cómo estamos en redes? Bueno, muy buenas noches. Don Carlos, usted lo tienen a presión en redes ahorita. Hay un tuitero aquí, Víctor Rodríguez, que dice, vamos a ver, es que se me perdió. Dice: Robert, si favor aclare, ¿cómo es eso que las encuestas de la UCR favorecen a Luis Guillermo? ¿Cuáles encuestadoras favorecen al PLN? Luego otro usuario dice, Andruvich 13, que Luis Guillermo diga la verdad, se casó con ANEP y así tiene que cumplirles, aunque se lleve a todo el país a la bancarrota. Luego el llamado que hizo doña Argentina aquí con el tema de la oposición, aquí también dijeron, esa va para Roberto y Rolando González, del tema de que la oposición construya, pero que también critique, o sea, un poco de ambas. Y dice que para que le duela la liberación, ellos son los corruptos, dice Nathan Mesén. También saludos al diputado Marvin Atencio, que nos está siguiendo en las redes sociales. Aquí hay varios elementos que a mí me gustaría mencionar. Primero, es evidente que las cosas que se hacen a nivel macro, digamos, de la toma de decisiones que le corresponde a los jerarcas, a los poderes del Estado, poder ejecutivo, poder legislativo, podríamos hablar después también del poder judicial y su aporte o no a la construcción de democracia. No, los ciudadanos, la ciudadanía no puede hacer nada más que cada 4 años decidir quiénes son los que toman las riendas del aparato estatal. Pero también hay un tema de responsabilidad ciudadana, y que si nos fijamos en los resultados de esta encuesta, cuando se les pregunta por la forma y la cantidad o la frecuencia con la que se informan, las personas, hay una mayoría que dice que lo hace por medio de la televisión. Otros dicen que además de la televisión utilizan fuentes como la prensa o los medios digitales. Pero hay un porcentaje importante de personas, cerca de un 55% de personas, que dicen que las fuentes que utilizan son de carácter personal. ¿Cuáles? Las amistades y los vecinos. ¿Qué pasa si esas amistades y vecinos no se han informado adecuadamente y lo que hacen simplemente es repetir su propia percepción o lo que han escuchado, ¿verdad? Lo que comúnmente llamaríamos como las bolas, ¿verdad? O los chismes que se hacen. Y entonces la responsabilidad de la ciudadanía, no solamente de informarse, sino de aportar con su crítica a este debate nacional, ya pierde fuerza. La mediación de la información es fundamental. Y aquí no solamente es la responsabilidad de los medios de comunicación transmitiendo los datos precisos, certeros de lo que está sucediendo, sino que también implica la responsabilidad de la ciudadanía de buscar esa información de manera adecuada para tomar criterio, adecuado sobre los acontecimientos políticos nacionales. Si seguimos con esa lógica, podríamos empezar a entender que hay una crítica negativa hacia la labor o hacia la gestión gubernamental en cuanto al equipo de gobierno. Pero si lo vemos, por ejemplo, en cuanto a la evaluación de los servicios públicos, las personas consultadas dicen, por ejemplo, que resalta una evaluación positiva del abastecimiento de agua, del suministro de energía eléctrica, de la telefonía fija y del servicio de recolección de basura. Y si nosotros desmenuzamos esos servicios públicos que son bien valorados, vemos que algunos le competen
al Ejecutivo, ¿verdad? En el tema sobre todo de los servicios públicos básicos, pero que hay otros que también corresponden a los gobiernos locales. Ya que estamos cerca de un proceso de elección de autoridades locales, habría que ver también cuáles son, y eso es parte también de lo que el CIEP consulta a los ciudadanos, es cuáles son esos servicios públicos mal valorados, o sea, que la gente sabe que significan un problema. ¿Cuáles son? El estado de las calles, ¿verdad? Es un tema de infraestructura, de mantenimiento de carreteras y la limpieza de alcantarillas. Entonces, algunos de estos servicios que son calificados como malos o muy malos, no todos le competen al Poder Ejecutivo, sino también a los gobiernos locales. Por eso es que yo insisto aquí en un tema de responsabilidad de los gobernantes, sí, de los representantes que elegimos democráticamente cada 4 años. Pero también aquí hay una responsabilidad ciudadana de escoger a esas autoridades locales, que son las que se encargan también de ese otro tipo de servicios que no son de carácter nacional, ¿verdad? Que no son los que toma el gran aparato estatal, sino esos gobiernos locales. Y entonces, ¿qué está haciendo la ciudadanía? Para informarse de quién son esos candidatos, para saber cuáles son sus propuestas para el mejoramiento comunal y sobre todo, cuál es mi responsabilidad como ciudadana a la hora de escoger quiénes son esas alternativas que van a sacar adelante la resolución de esas problemáticas locales que no son las que corresponden al Ejecutivo. Tenemos la mala costumbre de endosarle al Ejecutivo todo lo malo que sucede aquí. Y es hora de que la ciudadanía también, insisto, se responsabilice, que se informe adecuadamente para que sepa cuáles asuntos son de resorte nacional del Ejecutivo, o sea, hablemoslo así, del presidente y sus ministros, y cuáles son esos otros problemas que deben ser solucionados localmente. Y cuando empecemos a definir y a asentar responsabilidades a cada quien, empezando también por los ciudadanos, aquí hay cosas que pueden cambiar y quizás podamos aspirar a ser como Bélgica, de que independientemente de si está o no está alguien tomando decisiones desde el Ejecutivo, podamos resolver mejor las cosas. No podemos esperar que un gobierno resuelva todos los problemas de un país, porque no se puede. Estamos analizando hoy con la politóloga argentina Artavia en la encuesta del Centro de Investigaciones y Estudios Políticos CIEP de la Universidad de Costa Rica, hecho para el seminario Universidad. Quiero aclarar que doña Argentina no tiene nada que ver con la encuesta, ni con el CIEP, porque hay una pregunta que nos han hecho ahí constantes de que por qué no midieron a don José María Figueres y a don Rodolfo Pisa. Y de eso habría que preguntarle a la gente del CIEP, salvo que Argentina tenga alguna información sobre ese tema. Bueno, soy profesora de la Escuela de Ciencias Políticas de la Universidad de Costa Rica. El Centro de Investigación en Estudios Políticos es un centro especializado en la investigación, y por eso yo aclaraba hace unos momentos que yo confío mucho en la capacidad de mis colegas a la hora de establecer no solamente las preguntas y la ficha técnica metodológica para realizarla, sino también los resultados. Precisamente cuando se hace la consulta de las personalidades, algunas de las que mencionamos, por supuesto que hay más dentro de la ficha, en esta valoración de personalidades, y es algo que genera interés, en su orden aparece en primer lugar don Oscar Arias, en segundo lugar don Luis Guillermo Solís, tercero, don Otón Solís, luego Elio Fallas, Henry Mora, Ana Elena Chacón, Rodolfo Pisa, Laura Chinchilla, Otto Guevara, José María Villalta y Melvin Jiménez en último lugar. Esto significa que se le consulta a las personas sobre personalidades políticas que recuerdan primero, ¿verdad? Y luego de esas que mencionan como las que recuerdan, ¿verdad? Las que su memoria recuerda en el momento de la pregunta, ¿cuál es la valoración, cuál es la calificación que les da? De este extracto que se hace, estas son las personas que aparecen como en promedio las mejor valoradas de todas las que fueron mencionadas. Quiero decir que los entrevistadores del CIEP
y bueno, posteriormente los investigadores que analizan los resultados no determinan de previo cuáles son las personalidades por las que se pregunta, sino que son las personas las que libremente señalan aquellas que dicen recordar. 905-222-0000, La Hora que Ortiga en Facebook o La Ortiga CR en Twitter, así que les damos de nuevo la posibilidad de que nos acompañen unos 2 o 3 personas más para seguir conversando sobre este tema. Y entonces doña Argentina decía ahora, bueno, no hay crítica sobre determinados sectores que manejan algunas personas de mayor experiencia. Sin embargo, cuando se analiza la situación económica actual, digamos, ahí uno le nacen serias dudas. El estado de la economía, dice la encuesta, se ha visto con pesimismo y sin cambios notables desde hace 2 años. Alrededor del 40% opina que la situación económica es mala. Y cuando uno empieza a ver cuál es buena, muy buena, realmente es un 15% de personas que dicen que es buena, muy buena, y mala y muy mala es un 61%. Entonces hay una percepción de que la política económica del gobierno no tiene rumbo. En cuanto a la afectación personal, ¿verdad? Que eso es lo que consulta la encuesta. La principal afectación personal es justamente el costo de vida y el desempleo. Son dos de los principales problemas que las personas consultadas señalaron dentro de los problemas, dentro de los principales problemas que los afectan. Y efectivamente hay una situación económica, una percepción que tiene la gente de que hay una situación negativa, ¿verdad? Es percibida como negativa, y que efectivamente yo creo que es parte también del tema de la inadecuada comunicación que ha tenido este gobierno en cuanto a publicar o publicitar las cosas que se han hecho. Hay algunos temas, por ejemplo, de una propuesta de empleo joven, de emprendimientos para las mujeres, que no han sido ni lo suficientemente publicitados ni explicados para saber cuáles podrían ser no solamente sus objetivos, sino sobre todo los resultados esperados de su aplicación. Creo que es muy pronto para saber si esos resultados de estas propuestas específicas van a generar los resultados inmediatos que el gobierno plantea, pero creo que aquí tiene que ver mucho el tema de la estrategia de comunicación de cada una de las propuestas que se plantean. El tema también de combate a la pobreza, ¿verdad? Que es parte de estos elementos, de estas preocupaciones que estas personas manifestaron, que indicaron con claridad. Me parece que el gobierno está trabajando en eso, pero no lo conocemos en detalle, ¿verdad? Bueno, salvo los que seguimos, digamos, el día a día por cuestiones de estudio y de investigación. El grueso de las personas, y ahí se contempla con estos resultados, no conocen la temática, cuáles son, insisto, esos objetivos y esos resultados esperados, precisamente porque ha habido una falta de estrategia en la comunicación de esas propuestas que podrían traerle un poco más de tranquilidad a la ciudadanía. Sin embargo, las personas también, a pesar de esos elementos negativos, ¿verdad? De alguna manera tienen alguna esperanza de que la cosa podría cambiar en este segundo año de gobierno. Tenemos a don Gerardo Morales de Barba Heredia, don Edgar Retana de Tres Ríos. Buenas noches, don Gerardo. Buenas noches. Mira, primero que todo, muy liguista. Y después de todo, quiero decirles algo. Yo pienso que esta política cambió después de Rafael Ángel Calderón y el asunto de Figueres hacia acá. Todo cambió. De ahí para atrás uno siente que los políticos eran honestos. Actualmente no. Muchas gracias. Muchas gracias, don Gerardo. Don Edgar Retana. Muy buenas noches, don Carlos Roversi. Yo fui el señor que habló aquella vez con usted y con don Carlos Pérez, el pescador. Para una preguntita para la muchacha, doña Argentina, ¿es? Sí, señor. Una pregunta, señora, disculpe, con todo, buenas noches. Buenas noches para ustedes, señora. Voy a hacer dos preguntas.
el problema de esto, de no acabarse, de la corrupción, esto proviene juez de la administración de Oscar Arias y Laura. Verdaderamente a don Guillermo Solís le está tocando todos estos problemas a él, porque todo esto lo desordenó Oscar Arias y Laura. Actualmente, digamos, son buenos malos gobiernos de Oscar Arias y Laura, porque verdaderamente, pobre señor que está acabando con todo esto, y él está tratando de ver cómo puede solucionar bien las cosas y que darle mejor al pueblo, pero hay que darle tiempo. Yo soy un liberacionista, pero yo no he votado por ningún partido, el único partido que ha votado por Liberación. No voté ni por Oscar ni por Habla, porque iban a ser muy cochinos, y aquí se lo digo delante suyo, se lo digo por el teléfono, pero verdaderamente hicieron leña a este país. Muchas gracias y buenas noches. Muchísimas gracias. Vamos a irnos a un corte comercial y regresamos con doña Argentina Artavia, hoy analizando la encuesta de la Universidad de Costa Rica para el Semanario Universidad. Buenas noches, les habla Emilia Molina, soy la jefa de fracción del Partido Acción Ciudadana en la Asamblea Legislativa. Un gusto estar en el programa La Hora que Ortiga, invitando a todos sus televidentes y oyentes a escucharlo y verlo todos los días de la semana, de lunes a viernes. No se pierda de lunes a viernes a las 9:30 de la noche, La Hora que Ortiga. Volvemos ya en esta etapa final del programa de hoy de Argentina. Pobrecito don Luis Guillermo, es culpa de los gobiernos anteriores que la percepción de los ciudadanos un año después de su administración sea la que existe. Aquí hay un deporte nacional además del fútbol, ¿verdad? Que es echarle la culpa a la Asamblea Legislativa. Cuando a la gente se le consulta en esta encuesta cuáles son los obstáculos que el señor presidente tiene para cumplir sus promesas, se señala que es la Asamblea Legislativa. Entonces yo insisto aquí en el tema de repartir responsabilidades. Estamos claros que a veces la gente espera un comportamiento distinto de la Asamblea Legislativa, pero también estamos claros en que no todo sucede ahí, que no todo tiene que resolverse ahí, ¿verdad? A veces los señores y señoras diputados asumen una posición casi que por encima del bien y del mal, creyéndose de verdad como el centro del sistema político, y no son los únicos que resuelven. Insisto en hacer un llamado a la ciudadanía para que asuma la responsabilidad que le corresponde, pero también que sepa escoger adecuadamente a quienes los van a gobernar localmente, ¿verdad? Porque aquí no podemos olvidarnos de este proceso que está muy cerca de empezar, y que de alguna manera va a también a ayudar a centrar la responsabilidad en las autoridades locales. Si seguimos con el tema de la encuesta y de los obstáculos que tiene el presidente para poder cumplir sus promesas, está en un segundo lugar, después de la Asamblea Legislativa, el equipo de trabajo. ¿Qué implica esto? Bueno, que el presidente de la República creo que ya ha entendido que hay algunos elementos que no le dieron los resultados que él esperaba, y está haciendo las modificaciones, algunas más claras que otras, para poder ajustar ese equipo de gobierno. Y uno de los lemas que él dice que de este segundo gobierno es el hacer, ¿verdad? Creo que les está exigiendo a sus colaboradores inmediatos, a sus ministros de Estado, que dejen un poco el tema del diagnóstico y
y de ver dónde están mal las cosas para que empiecen a hacer realidad esos objetivos que se planteó en campaña y que es indispensable de hacer. Los temas de gobiernos pasados esos fueron mencionados también por las personas, pero sin embargo no son vistos como los principales obstáculos que tiene el presidente para no cumplir con las cosas. Tenemos que tener claro que aquí hay situaciones que vienen no solamente del gobierno pasado o del tras anterior, o sea, vienen de muchísimos años atrás, que hay una situación económica mundial también que impacta en un país pequeño como Costa Rica, y que es inevitable, no podemos obviar esa realidad. Estamos insertos en una región también que ya no es prioritaria a nivel de asistencia de países desarrollados, que somos ya vistos en un nivel diferente. Entonces, así como se han dado se han tomado malas decisiones y se han ido por rumbos equivocados, también es preciso señalar que hay cosas que se han hecho muy bien, que han posicionado a Costa Rica en la escena internacional, y que también tenemos que reconocer que a pesar de que hay cosas malas que vemos dentro de nuestro sistema político, hay muchas otras que también merece la pena reconocer. Entonces, aquí no se trata ya de seguir echándole la culpa a quienes asumieron gobiernos anteriores, a que hay cosas malas que siguen sucediendo porque así tienen que suceder las cosas. Creo que es momento, no solamente de parte del señor presidente y su equipo, sino, insisto, de también esos otros actores políticos importantes, la Asamblea Legislativa, los gobiernos locales, las organizaciones sociales también, y la ciudadanía en general, tiene que saber cuál es su lugar y cuál es el aporte que tiene que dar para construir democracia. Don Luis Rubio, de nuevo de San Pedro, don Rodrigo Pérez de Desamparados y doña Daniela Tenorio de Moravia, las tres últimas llamadas de la noche. Don Luis, adelante. Muchas gracias, don Carlos. Debemos de reconocer que la persona que está entrevistando a usted es una analista intelectual, no política. Ella expresa el sentir de la mayor parte de los costarricenses. Y no debemos de achacarle, como dice ella, todos los problemas al gobierno. Debemos ser un poquito más benevolentes para que Costa Rica siga adelante. Y yo creo que don Carlos está muy parcializado a veces, y eso no es bueno para el programa. Yo diría, porque no invitan al señor Figueres a ver qué dice. Muchas gracias. Por supuesto, tiene la invitación pendiente el señor Figueres, pero además tiene la invitación pendiente de Guillermo Solís desde hace rato y no nos ha aceptado la invitación, pero va a venir, no se preocupe, don Luis, y aquí nunca hemos dicho que somos imparciales. Don Rodrigo Pérez, buenas noches. Buenas noches, don Carlos, y su invitada, y una consulta para ella. Muchos estamos cansados de la politiquería, de don Otón Solís, de don Otto Guevara, don Mario Redondo y otros que pasan todo su día tratando de mantener vigencia política. Evidentemente, en estas comisiones que acaban de integrar, archivaron a Otón Solís, porque lo nombraron en comisiones que tienen una relevancia. Y le pregunto a la analista, ¿es una buena decisión del señor presidente apartarse en porte de don Otón, o es un error? Gracias. Muchas gracias, don Rodrigo. Doña Daniela Tenorio, la última llamada de la noche. Buenas noches, señores. Una felicitación para la excelente profesional que tienen ustedes hoy ahí. Yo quiero preguntarle a la señora, ¿hay algo que a mí, después de un año de gobierno de este señor Solís, ellos siempre, para ocultar sus malas actuaciones que han tenido, que son bastantes, se escudan que es herencia, y de ahí no salen, porque lo he visto en cada uno de los ministros que ellos tienen? Yo me pregunto, este gobierno, cuando el señor Solís lo dijo muy claro, tenemos el mejor equipo idóneo para gobernar este país. Ellos sabían a dónde iban. Él mismo, en una entrevista el 5 de septiembre, pone bien claro: no me dejaron las arcas vacías. Eso por un lado. Lo segundo, por ejemplo, ¿cómo le llamarían
ellos en este momento al gran descalabro que hubo con el problema del Festival de las Artes, con 700 millones que no se sabe dónde están. Entonces yo pregunto, ¿cómo le llamaría este gobierno en este momento a ese problema tan grande que ha habido si estuviera el Partido Liberación Nacional gobernando? Simplemente le dirían corrupción. Entonces, hay cosas que yo no entiendo. Es decir, no han tenido la intelectualidad, la capacidad, ninguno son ministros, para, bueno, algunos creo que no han estado tan mal, para gobernar. Ya uno se cansa de estarlos oyendo que herencia y herencia, herencia. Mire, le voy a decir algo y lo voy a volver a repetir. Aquí en Moravia, el señor alcalde recibió una municipalidad en descalabro, con 540 millones de déficit. Hoy en día lo tiene con 700 millones y resto de superávit. Y ha hecho una magnífica labor. ¿Qué pasaría para nosotros los moravianos si el señor alcalde se hubiera sentado a decir herencia y herencia, herencia? No tuviéramos municipalidad. Muy buenas noches y la felicito a la señora porque se ve que sabe lo que hace. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Daniela, y le agrego a las opiniones de ellos lo último de esta encuesta para que Doña Argentina nos haga el análisis final, porque se nos fue el tiempo rapidísimo. A los 100 días, don Guillermo Solís tenía el 34% de mucha confianza. Hoy día tiene solo un 16%. Tenía un 35% de alguna confianza, hoy día tiene solo el 26%. Un 23% de poca confianza, hoy día tiene un 39%. Y un 6% de ninguna confianza, y hoy día tiene un 18%. Cuando asume el poder, don Luis Guillermo lo hace con el respaldo de 1.300.000 personas que confían, quizás con una expectativa demasiado alta en que una sola persona iba a realizar el cambio. Hoy, evidentemente, el desgaste en el ejercicio del poder, al no poder, sobre todo, dar respuestas inmediatas a esas altas expectativas, hace que justamente los niveles de confianza, pero no de credibilidad, de confianza en el cumplimiento de promesas, decrezca. Según los datos de la encuesta, hay cerca de un 42% que cree que es posible que las promesas se puedan cumplir. Todavía, por eso hablo de la confianza, no de la credibilidad, creo que todavía mantiene la credibilidad en que es posible hacer los cambios. Yo le agradezco a las personas que han llamado para expresar sus opiniones, sobre todo para confiar en la labor del CIEP, en el tema de rescatar estas opiniones de personas como todos nosotros, que seguimos creyendo que este país merece que todas sus hombres y mujeres trabajen con lo mejor que tienen para poder hacer grande este país. Yo creo que se lo merece, es un país que nos ha dado muchísimo, y creo que esta confianza de estas personas que manifiestan tener la esperanza de que todavía se pueden hacer las cosas es la motivación que nos debe mover a todos para poder colaborar con este país desde el lugar en el que nos ubiquemos, laborales, profesionales, en nuestras casas, con nuestros hijos, en la escuela, en la universidad, en cualquiera de los espacios en donde nosotros nos desarrollemos. Tenemos que dar lo mejor por Costa Rica, independientemente de la ideología que digamos profesar. Muchísimas gracias, doña Argentina, por habernos acompañado. Carlos. Se nos quedamos ahí con varias cosas, pero esperaríamos que nos acompañe en algún otro programa. Mañana estará la gente del sector empresarial opinando también sobre este primer año de gobierno, así que mañana nos encontramos de nuevo en La Hora que Ortiga. Mayra Alfaro y Alexander Víquez de Canal 2, Otto Hernández y Marquitos Ramírez con una cara no muy agradable hoy aquí en Monumental, Olma Larrímola, Rigo González, Rolando González y Carlos Roversi, los cuatro con una sonrisa muy grande. Nos despedimos y nos encontramos mañana.
Esto fue Tiro al Blanco, donde decimos las verdades que incomodan a muchos.